Hola a todos, bienvenidos a la clase 20 del curso Elementos Activos del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Hoy vamos a estudiar algunas aplicaciones analógicas del transistor MOSFET. Ya estudiamos el funcionamiento en corriente directa y en corriente alterna. Y tenemos modelos de gran señal y de pequeña señal. El modelo de gran señal nos permite hacer análisis en corriente directa y el modelo de pequeña señal en corriente alterna. Hoy vamos a usar esta información y todos estos modelos para construir circuitos útiles, y en particular voy a centrarme en el uso de estos dispositivos para construir amplificadores. Entonces, básicamente tenemos el transistor MOSFET, al cual en el caso del transistor NMOS le vamos a definir las terminales que ya conocemos. Tenemos el gate, el drain y el source. Y en el caso del transistor PMOS tenemos un dispositivo que tiene este símbolo. Este sería el PMOS y las terminales siguen siendo gate, source es el que tiene la flecha y drain es la otra terminal. Generalmente lo conectamos en esa dirección. Aquí entonces tenemos un modelo de gran señal donde si estamos en la región de corte, vamos a decir VGS es menor que VTH, y entonces tenemos el transistor en corte. Voy a ponerle el nombre de las regiones también. Luego vamos a tener la región lineal y la región de saturación. Corte, lineal, saturación. ¿Verdad? Para hacer un pequeño resumen, aquí tendríamos que si tenemos esta situación, la corriente de drenador es aproximadamente cero, porque ya vimos que hay una región de subumbral, pero en subumbral recuerdan que la corriente, cuando VGS es exactamente igual a VTH, esto es de la clase donde vimos la región de subumbral, si esto sucede, la corriente ID es ID0, y ID0 era 0.1 microamperios por W entre L, aproximadamente. Entonces podemos decir que en subumbral el punto máximo de corriente que tenemos es cuando VGS es igual a VTH y la corriente es apenas 0.1 microamperios por W entre L, que es una corriente relativamente baja. Digamos que W sea 10 veces mayor que L, entonces tenemos 1 microamperio apenas. En la región lineal, entonces, y en saturación tenemos al transistor encendido, VGS mayor que VTH en ambas. Y además teníamos otra condición para la región lineal, VDS menor que VGS menos VTH, y para esta lo contrario. Y aquí entonces tenemos dos ecuaciones de corriente, esta es ID en lineal y esta es ID en saturación. Ya conocemos las expresiones, ¿verdad? Aquí tendríamos μN Cox W entre L, esta es un poco larga, no sé si me cabe, VGS menos VTH VDS menos VDS cuadrado medios. Y la otra es la que ya conocemos, un medio de μN Cox W entre L VGS menos VTH al cuadrado. Si tenemos el otro transistor, entonces tenemos que definirle las mismas regiones. Ahora tenemos que invertir los subíndices, VSG menor, y ponerle valor absoluto a VTH.
Es la única diferencia, es el único cambio que le vamos a hacer, ¿verdad? Tenemos VSG, porque si en este transistor lo encendía con VGS, en este transistor lo tengo que encender con VSG en esa dirección. Y lo mismo ocurre, ¿verdad? Aquí la corriente de drenador sería aproximadamente 0. Y las otras regiones son las mismas. VSG mayor que el valor absoluto de VTH para ambos casos. Aquí tendría VSD menor que VSG menos VTH. Tengo que respetar los signos de la inecuación. Y aquí mayor que VSG menos VTH. Esas son todas las regiones de todos estos transistores. Y en las ecuaciones de corriente también tengo que invertir. ¿Qué cosas? Este sería mi OP, Cox', W entre L. No, perdón. Este es el de aquí abajo. Y aquí pongo VSG menos el valor absoluto de VTH. VSD menos VSD cuadrado medios. Ok, entonces son las mismas ecuaciones. Medios MUP, Cox, W entre L, VSG menos VTH cuadrado. Este es el modelo de gran señal. Le falta modulación de largo de canal y falta la ecuación de efecto de substrato o efecto de cuerpo, pero tenemos un modelo completo. Y luego teníamos el modelo de pequeña señal. Entonces voy a seguir con la misma idea. Sí, puede ser aquí. Y voy a colocar los modelos de pequeña señal de estos transistores. Ok, entonces para el transistor NMOS tengo que conectar la terminal del gate, la terminal del source, una fuente de corriente controlada por tensión y podemos dibujarle el efecto de modulación del largo de canal. Queda más o menos así. Ahí. Y voy a borrar este palito. Listo. Ok, esta es la fuente de corriente controlada por tensión y tengo que ponerle los valores. Entonces aquí tenemos el gate, el drain y este nodo es el source. Y voy a ponerle valores a las tensiones. De aquí hasta acá tengo la tensión VGS y ahora es en pequeña señal, por lo tanto uso variables en minúscula, ¿verdad? Esta V es en minúscula. Generalmente la pongo así para que no se confunda con la V mayúscula que la hago triangular, ¿verdad? Y luego esta es GM VGS y la resistencia es RO, donde teníamos valores para GM que podía ser 2ID. Esto lo copié también en la clase pasada, siempre lo copio, pero creo que es una buena forma de hacer un resumen entre VGS menos VTH. También tengo otra ecuación para GM que es la raíz de 2 μn Cox W entre L y D, y tengo una tercera. Todas vienen derivadas de la misma, ¿verdad? La ecuación formal se reacomoda en diferentes formas,
pero originalmente es la derivada de la corriente ID de saturación en el punto de operación. Y esta otra es μn CO' W entre L VGS menos VTH. Y la otra que tengo es que RO es 1 entre lambda por ID. Entonces tengo GM y RO en este modelo. El modelo del otro transistor es exactamente el mismo, solo que muchas veces la gente se confunde, y esto bueno, no se los he dicho, apenas lo estamos viendo hoy. Este modelo, lo que tengo que hacer es darle vuelta, porque normalmente este transistor lo conectamos con el source hacia arriba a un potencial más alto y el gate a un potencial más bajo que el source para que encienda. Entonces tengo que darle vuelta a este modelo. Si tuviera aquí una forma de darle vuelta a esto, lo haría, pero creo que este programa no me lo permite. Entonces voy a darle la vuelta a mano. Entonces si tuviera que dibujarlo exactamente igual, y hacerle un espejo vertical, lo que tendría que hacer es lo siguiente. Voy a conectar del lado de arriba el source, ¿verdad? Voy a hacer el dibujo como si estuviera de cabeza. El gate lo conecto de este lado y de este lado conecto el drain, ¿verdad? Ahora conecto aquí una fuente de corriente que es esa misma y conecto aquí RO y así lo tengo, ¿verdad? Ahí está el circuito de cabeza. Ahora me queda el source del lado de arriba, que es como lo quería, el gate de este lado y el drain de este lado. La dirección de la fuente de corriente ahora me queda para arriba. Y eso es un problema, porque yo sé que en este circuito la corriente ID tiene esta dirección. Y en realidad estamos en pequeña señal, esto va a ser ID. Y aquí sería en minúscula VSG, ¿verdad? Aquí también VGS, porque estoy en pequeña señal. Y la corriente ID. Entonces la flecha me quedó al revés. Y esta tensión también me quedó al revés. Esto es VGS. Y esto es GM VGS. No puedo cambiarle el orden a las variables sin hacer lo siguiente. Tengo que copiar este, así como está, que está de cabeza. Es el mismo, ¿verdad? Solamente le hice el espejo vertical. Y ahora voy a darle vuelta al signo de VGS. Es decir, que voy a escribir, en lugar de poner menos y más, pongo más y menos y pongo VSG. Y si le doy vuelta a este signo, tengo que darle vuelta a esta fuente de corriente. Y entonces la fuente de corriente la pongo así hacia abajo. Y aquí voy a poner VSG. ¿Por qué? ¿Por qué puedo hacer esto? Porque recuerden que la notación de subíndices es que VGS es lo que sea que tenga en el gate menos lo que sea que tenga en el source. Y entonces yo puedo decir que VSG es VS menos VG, ¿verdad? Y por eso yo sé que VGS es lo mismo que menos VSG. Entonces este menos que está aquí, ¿verdad? Comparando las dos, es lo que hace que yo pueda darle vuelta a la tensión, pero tenga que cambiarle el sentido a la fuente de corriente. Y entonces este de aquí abajo es el modelo de pequeña señal para el transistor PMOS. Entonces este es el modelo PMOS. Es exactamente igual. Luego lo invertimos verticalmente.
tenemos ese circuito. Los tres diagramas son válidos y los tres se pueden usar para hacer el análisis de PMOS. Lo único es que si usamos el primero, hay que introducir este signo menos, ¿verdad? Y mantenerlo por ahí. Y finalmente, aquí sería utilizando VSG, que es igual a menos VGS. Ahora básicamente lo que estoy haciendo es reemplazándolo, y entonces pongo aquí, en lugar de VGS, pongo VSG, y aquí me va a quedar un menos, que entonces para cancelarlo le doy vuelta a la fuente. Y eso sería, ¿verdad? Entonces el circuito de pequeña señal para el transistor NMOS es este. Y el que normalmente utilizamos para el transistor PMOS es este. Entonces toda esta es la parte teórica. Esto es como un resumen de todo lo que hemos visto hasta el momento. Para el otro transistor esto también se mantiene. Entonces la transconductancia y la impedancia de salida son válidas para los dos transistores. Bueno, con la diferencia de que aquí tendríamos que invertir VSG y VTH y poner MIUP, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Es la única diferencia. Entonces, VSG menos VTH. Y aquí también VSG menos VTH. Y este sería MIUP, MIUP. Es lo único. Ok, ya tenemos entonces la teoría. Y sabemos que para resolver los circuitos, tenemos que hacer primero, creo que esto no sé si lo he visto, el lambda en R0, que es lambda, es el efecto de modulación de longitud de canal. Solo para refrescar, lambda es el coeficiente de modulación de longitud de canal. Podría ser, por ejemplo, 0.1 voltios a la menos 1. Y lo que indica es, en estas ecuaciones de gran señal, ¿verdad? Este modelo, el de saturación, está un poco incompleto, porque habíamos visto que si tenemos modulación de longitud de canal, voy a ponerlo aquí para hacer una esquinita, con modulación de largo de canal, lo que hay que hacer es que hay que tomar esta ecuación y multiplicarla por 1 más lambda VDS, y entonces la corriente va a depender de VDS también, porque la ecuación de corriente de saturación solo depende de VGS, pero con modulación de largo de canal también depende de VDS y de este factor, que es el coeficiente de modulación de largo de canal. Entonces, coeficiente de channel length modulation, o modulación de longitud de canal, y ese coeficiente es una constante. Si lambda es igual a 0, quiere decir que no hay modulación de longitud de canal, ¿verdad? Lambda igual a 0 quiere decir que el transistor es ideal. Entonces estas ecuaciones que vi aquí arriba son con lambda igual a 0, y estas ecuaciones que vimos aquí abajo son con lambda distinto de 0. Eso es lo que significa, ¿verdad? Entonces si no hay lambda, no se pone esta parte en azul, porque lambda va a multiplicar por 0 y solamente me queda este 1. Eso sería. Ok. Y entonces, en los métodos de solución de circuitos, voy a pasarme a otra página para empezar
ya con el contenido propiamente de esta clase, porque ya hicimos 20 minutos de repaso. Este es un gran repaso del transistor en gran señal y en pequeña señal. Ok, si tenemos un circuito y al circuito le ponemos, por ejemplo, voy a poner análisis de circuitos con MOSFET. Digamos que tengo aquí un transistor NMOS. Voy a ponerle una resistencia de drenador. Voy a hacer un circuito sencillito. Y aquí tengo tierra. Aquí en este nodo voy a considerar que hay una tensión de salida. Y de este lado voy a conectar dos cosas. Voy a conectar una fuente de corriente alterna a la que le voy a llamar tensión de entrada. Y una batería, que es una fuente de corriente directa, a la que le voy a llamar tensión de polarización. ¿De acuerdo? Entonces, si quiero resolver este circuito, la idea es que tengo dos fuentes, entonces el análisis se hace por superposición de fuentes. Y entonces, primero tengo que resolver el circuito en corriente directa. Entonces, primero voy a hacer el análisis de gran señal. Y aquí entonces se encienden las fuentes de corriente directa, es decir, vías o la tensión de polarización y la tensión VDD, y se apagan las fuentes de corriente alterna. Entonces esta sería VIN, que es una fuente de corriente alterna. Este circuito entonces me va a quedar en algo como lo que voy a dibujar aquí. Me queda una tensión de polarización, me queda el transistor, la resistencia y una fuente VDD. Aquí también es importante que a veces los diagramas tienen condensadores, este no, pero los condensadores también, si tuviéramos capacitancia en un circuito, los condensadores en corriente directa son un circuito abierto. ¿Por qué digo esto? Porque el análisis de gran señal es en corriente directa. Entonces estamos utilizando todas las fuentes en corriente directa, y si hubiera algún condensador hay que conectarlo como si fuera, ¿verdad?, equivalente a un interruptor abierto. Entonces, si ven condensadores en alguno de estos diagramas, que más adelante en esta clase vamos a usarlo, a usar condensadores, hay que ponerlos con circuitos abiertos. Y entonces resolvemos este circuito. ¿Cómo resolvíamos esto? Aquí sabemos que, bueno, tenemos que hacer formalmente mallas y nodos. Entonces la LVK por el gate me va a dar que la tensión VBS es igual a la tensión VGS. Y entonces, teniendo la tensión VGS o una ecuación que sea de donde pueda despejar VGS, puedo encontrar la corriente. Y entonces la corriente la encuentro suponiendo que el transistor está en una región. Y entonces aquí suponiendo es que quiero guardar espacio ahí, suponiendo saturación
la calculo como ID, ¿verdad? Con la ecuación de saturación, 1 medio de medio n Cox prima W entre L, VGS, que ya tengo VGS menos VTH cuadrado. A veces no es tan sencillo, porque a veces VGS es función de la corriente. Sobre todo si tengo resistencias del lado del source. Aquí si tengo alguna resistencia, la malla de aquí me va a quedar en función de ID. Entonces cuando despejo VGS, ¿verdad? Esta sustitución no la puedo hacer directamente. Aquí simplemente pongo VBías y ya tengo la corriente. Pero a veces queda como función. Entonces lo que tengo que hacer es buscar este sistema de ecuaciones y resolverlas. Generalmente es la LVK por el gate y la ecuación de corriente de saturación. Y con eso, ¿qué es lo que voy a buscar? Voy a buscar el punto de operación. Y el punto de operación, ¿verdad? Este análisis, si estuviera haciendo simulaciones, es equivalente a ponerle en la simulación punto OP, que ya habíamos hecho una simulación punto OP, me parece. Si no, en la segunda tarea, que la segunda tarea es para la próxima semana, la vamos a subir el lunes. En esa tarea vamos a hacer la simulación de un amplificador, por eso es importante ver bien esta clase. Aquí entonces resolvemos este sistema de ecuaciones. Se resuelve el sistema de ecuaciones y se determina entonces el punto de operación, que como les decía, el punto de operación sería en el diagrama o en las curvas de transferencia y de salida, encontrar en dónde está exactamente funcionando el circuito. En este caso solo voy a dibujar la de transferencia. Aquí tendría VTH. El transistor antes de VTH no enciende. Tengo corriente de drenador y tensión VGS, que estos son los dos parámetros que me interesan, ¿verdad? VDS aquí no lo necesito por el momento. Y el punto de operación entonces lo definiría aquí en alguna parte de esta curva donde tenga corriente de drenador en el punto de operación, porque el punto se llama Q, y tensión en el punto de operación. Lo que quiero es determinar I de Q y VGS Q. Y luego puedo comprobar que el transistor efectivamente está en la región de saturación, porque supuse que estaba en saturación, y entonces debería poner aquí un paso extra, ¿verdad? De verificar se verifica que el transistor esté en saturación efectivamente. Y entonces eso lo hago revisando la condición inicial de que VDS tiene que ser mayor que VGS menos VTH. Si esto se cumple, entonces no tendríamos ningún problema y habríamos encontrado el punto de operación. Si esto no se cumple, hay que repetir el ejercicio, ¿verdad? Si no se cumple, hay que repetir asumiendo triodo. Triodo es lo mismo que la región lineal, ¿verdad? Y entonces utilizamos la otra ecuación y resolvemos el sistema de ecuaciones y comprobamos. Este es el análisis de gran señal y en realidad es bastante sencillo porque muchos circuitos se resuelven parecido. Entonces usamos el modelo de gran señal, apagamos la fuente de DCA. Aquí tal vez no fui tan explícito, ¿verdad? Pero la fuente de DCA, la fuente de OIN, es un cortocircuito en AC, ¿verdad? Para el análisis de pequeña señal, entonces tendría que seguir aquí. Análisis de pequeña señal. En el análisis de pequeña señal, entonces, se apagan las fuentes
de CD. Y entonces las fuentes de tensión pasan a ser un cortocircuito, ¿verdad? Y las fuentes de corriente pasan a ser un circuito abierto cuando están apagadas. Y se encienden las fuentes de corriente alterna y los condensadores. Vamos a suponer que en la frecuencia de operación del circuito si tenemos un condensador, el condensador tiene una reactancia capacitiva, una impedancia que es 1 entre J omega C, y vamos a suponer que los condensadores son suficientemente grandes para que en la frecuencia de operación del circuito esta impedancia sea aproximadamente 0. Entonces, en los condensadores, en esta parte del curso o en esta parte de la carrera, porque si no asumimos esto nos pasamos a discretos, los condensadores son relativamente grandes, o vamos a poner, generalmente en los libros lo que ponen es que la capacitancia tiende a infinito, y eso es un condensador que es gigante, ¿verdad? Lo que significa que cualquier valor de frecuencia, si la frecuencia es 0, la impedancia es abierto, pero si la frecuencia es distinta de 0, esto me da 1 sobre infinito, y entonces son cortos en la frecuencia de interés. Y entonces los condensadores son cortocircuitos en la frecuencia en la que estemos haciendo los análisis. Para poder ver el efecto de la frecuencia tenemos que pasarnos al curso de circuitos discretos. Entonces por ahora vamos a asumir estas condiciones. Por lo tanto, tenemos que tomar este diagrama así como está. Vamos a apagarle la fuente de polarización y vamos a apagar VDD. Apagar la fuente de polarización significa poner un corto, ahí no hay problema. Apagar VDD también significa poner un corto. ¿Hasta dónde? Esto es una fuente de tensión, ¿verdad? VDD es lo mismo que poner la fuente por aparte. Y la fuente tiene tierra de un lado y la otra terminal estaba conectada ahí arriba. Entonces si hago un corto, esto me lleva hasta tierra, ¿verdad? De manera que lo que estoy haciendo aquí es poniendo que esta fuente, bueno, esta tierra es VDD en corriente alterna, y esta es la tensión de polarización en corriente alterna, que ya las apagué. Y entonces me queda un circuito que voy a redibujar utilizando el modelo de pequeña señal. Y entonces lo primero que hago es dibujar el modelo de pequeña señal. Si no tenemos modulación de largo de canal, simplemente no ponemos esta resistencia RO de este lado. Creo que esa era la pregunta que me estaban haciendo en el chat. Y aquí vamos a ponerle VGS, y esto es GM VGS. Y bueno, normalmente yo acostumbro a poner el modelo así de un solo color, para que se entienda que primero voy a conectar el modelo. Conecto el gate, el drain y el source. Y al modelo le voy a conectar los componentes externos. Entonces los componentes externos los dibujo con otro color. Entonces de la terminal del drain tengo una resistencia hacia tierra, que es RD. Y tengo aquí la terminal de salida, que está en el drain. Todas están en ese mismo nodo. En el source tengo una tierra. Y en el gate tengo una fuente de pequeña señal, que es VIN. Entonces, este circuito así como está, es el circuito que tengo que analizar en pequeña señal para encontrar algunos parámetros importantes, ¿verdad? Entonces, el análisis de este circuito es lo que vamos a
estudiar hoy con bastante detalle. Por ahora estos son los pasos de la solución, ¿verdad? Entonces aquí tendríamos que reemplazar el transistor por el modelo de pequeña señal. Voy a hacer el espacio. Pequeña señal. Y luego vamos a hacer ecuaciones también, y entonces vamos a hacer la ley de tensiones de Kirchhoff por el gate. Entonces me va a quedar que Vin es igual a VGS, siendo formales, ¿verdad? Tengo que hacer esta malla, y entonces entro por la terminal negativa de Vin, salgo por la terminal positiva, por lo tanto si entro por la terminal negativa es menos Vin más VGS igual a 0, de donde Vin es igual a VGS. Y luego hago la LCK en el drain. Y entonces aquí en este nodo tengo dos corrientes que salen de este nodo, una para acá y una para acá. Y entonces haciendo la LCK lo que voy a obtener es que si las dos corrientes salen tienen el mismo signo. Y entonces GM VGS más, y esta otra corriente es Vout entre RD es igual a 0. Y combinando las dos ecuaciones, porque esto también es un sistema de ecuaciones, nada más que este está en corriente alterna, al combinarlas voy a poder, voy a poner esto de este lado, al combinarlas se despeja a V, que es la ganancia de tensión, Vout entre Vin. Y me faltan algunos detallitos aquí de la ganancia. Esta RD no es RO del modelo. El RO del modelo, aquí la pregunta del chat, el RO del modelo es un componente interno, yo tendría que ponerlo aquí, ¿verdad? El RD es un componente que está externo al circuito. RD es esta que tenía el circuito aquí conectado, que es esta misma RD, esta RD que tenía el circuito. La resistencia RO del transistor está entre el drain y el source, entonces si tuviera que dibujarla aquí, la dibujo de este lado. Pero no se puede confundir, ¿verdad? RO es un componente interno del modelo y RD es un componente externo del circuito. RD yo lo puedo cambiar. Y entonces aquí en este me va a quedar aparte. De hecho voy a dibujarlo un poquito mejor. Y lo que voy a hacer es que voy a mover esto hacia la derecha. ¿Qué pasó aquí? Este lo muevo hasta aquí. Y tiene usted razón, si hubiera lambda, tendría dos resistencias que están en paralelo. Entonces, si hubiera lambda, tengo que poner esta resistencia, que sería parte del modelo. Tendría que dibujarla también con negro, para decir que es parte del modelo. Esto es, si hubiera modulación de longitud de canal, tengo que dibujar esta RO, queda en paralelo, pero también un detalle importante es que queda en paralelo solo si el source está a tierra, ¿verdad? Porque si el source no está a tierra y aquí tengo, digamos, otra resistencia, queda aquí una resistencia, RO queda desde el drain hasta el source y RD ya no está en paralelo, porque RD está hasta tierra y el source puede que no esté a tierra. Entonces solo si el source está a tierra están en paralelo, y esta hay que ponerla adicional. El problema es que si consideramos este RO ahora, ¿cuáles son las corrientes de este nodo, verdad? Tendríamos que poner Vout entre RD en paralelo con RO, ¿verdad? Y eso cambia un poquito las cosas.
Vamos a hacer práctica, entonces por el momento vamos a dejar esta página como un resumen del método y vamos a hacer el análisis de algunos circuitos. Me falta un pedacito, entonces voy a ver qué es un amplificador. Esta es la parte interesante. Vamos a utilizar el transistor como un amplificador de señal. Y entonces, suponiendo que tenemos aquí un micrófono, al micrófono le podemos poner, digamos, una tensión, yo sé que tal vez no sea realista, pero digamos 10 milivoltios de entrada. Y esto lo consideramos como la tensión de entrada de un circuito. Entonces, lo que yo quiero es tomar esta entrada de micrófono, conectarla a un amplificador. El amplificador tiene una ganancia que puede tener, por ejemplo, una ganancia de 20, y entonces voy a sacar una tensión de salida, y esto lo quiero conectar a un parlante, por ejemplo. Entonces, parlante, y en el parlante, si tengo un amplificador ideal aumentaría la tensión por 20, ¿verdad? Entonces aquí tendría la tensión de salida. Voy a darle vuelta a esto, ¿verdad? Vin sería 10, la ganancia sería 20, y si el amplificador es ideal voy a obtener una tensión de 200 milivoltios, porque sería 10 milivoltios por 20, ¿verdad? Esto yo sé que Vout es AV por Vin, porque la definición de ganancia es Vout entre Vin. Entonces, la ganancia ya la tengo, y este sería un amplificador ideal. Ahora tengo un problema, porque los amplificadores reales, pues obviamente no son ideales. Entonces, un amplificador, o pongamos un caso más realista, es el siguiente. Las fuentes de tensión tienen una impedancia parásita. Ya ustedes lo vieron en CC y me imagino que en CA. La impedancia parásita de una fuente de tensión está en serie. Entonces, esta vamos a llamarla como la resistencia en serie de la fuente de tensión. Y este es como el modelo equivalente de la fuente, ¿verdad? De la fuente no ideal. Del lado del amplificador, si yo tuviera que dibujar aquí el amplificador, voy a dibujarlo así gigante. Internamente el circuito tiene lo que se conoce como una impedancia de entrada. Y vamos a considerar que el amplificador es un circuito que tiene un puerto de entrada que está compuesto por las terminales 1 y 2. Y entonces esta de aquí la voy a volver a conectar a tierra, básicamente. Porque adentro del amplificador lo que tengo que dibujar es el modelo del amplificador. Ok, entonces en la entrada, dependiendo de la configuración del amplificador, voy a tener una impedancia de entrada. Aquí este me quedó un poco raro. Voy a dejarlo así. Y lo mismo ocurre del lado de salida. Del lado de salida yo voy a tener una fuente que la voy a considerar como AV por Vin. Esta aquí es AV por Vin, porque es lo que va a sacar el dispositivo como tensión de salida. Eso es Vout. Pero tengo que conectarle una resistencia en serie que se llama Rout, porque también es una fuente de tensión. Y entonces este sería el puerto número 3 y 4. Bueno, sería el segundo puerto, el puerto de salida. Y esto es una red de 2 puertos.
Y aquí entonces es donde voy a conectar la carga, que entonces sería un parlante. Y el parlante, por supuesto, tendría una impedancia RL, que normalmente para el micrófono podemos decir que el micrófono tiene una impedancia de 150 ohms, por ejemplo, y la resistencia de un parlante 8 ohms. Entonces tengo divisores de tensión. Y lo que estamos viendo es que, bueno, aquí para ser más formales, esto no es VIN. Esto es AV por la tensión 1,2. Y la tensión 1,2 es la que está entre el puerto, ¿verdad? Entre las terminales 1 y 2. Entonces, lo que tengo que hacer es observar que la tensión 1,2 es el divisor de tensión de la entrada. Es VIN por RIN entre RS más RIN. Y luego, la tensión de salida sería AV por V12, que es esa fuente que tengo ahí, multiplicado por RL entre ROut más RL, ¿verdad? Entonces, la ecuación de ganancia completa la voy a hacer sustituyendo esta de la izquierda en esta de la derecha, ¿verdad? Y entonces lo que voy a tener es que Vout es AV por VIN por RIN entre RS más RIN por RL entre ROut más RL. Entonces, lo que me queda como ganancia, que es tensión de salida entre tensión de entrada, es el AV original, o bueno, para no confundir voy a borrar esto. Tensión de salida entre tensión de entrada sería AV por todo esto. Y entonces AV era 20. Pero aquí tengo un divisor de tensión y aquí tengo otro. Digamos que este me dio 0.9 y este me dio 0.5. Entonces, esto depende de la impedancia de entrada y la impedancia de salida, que en este momento no sabemos cómo determinarla, ¿verdad? Pero lo que podemos decir es que desde aquí hacia adentro, esta es la notación, vamos a tener una impedancia de entrada y desde aquí hacia adentro una impedancia de salida. Entonces, para el amplificador ideal, ¿qué valores tiene que tener la impedancia de entrada y la impedancia de salida para no tener pérdidas? Si la resistencia de entrada fuera infinita, la tensión de entrada cae toda en las terminales 1 y 2 porque no habría corriente por RS. Entonces el amplificador ideal tiene impedancia de entrada infinita. Y en la impedancia de salida, un amplificador ideal necesita que este divisor de tensión dé toda la tensión en RL. Por lo tanto, ROut debería de ser 0. ¿Verdad? Y entonces esto es lo que tenemos. El amplificador ideal tiene impedancia de entrada infinita y impedancia de salida 0. Este es un amplificador de tensión y tengo que hacer énfasis en eso porque hay otros tipos de amplificadores. Hay circuitos que en la entrada necesitan una fuente de corriente y esos circuitos no necesitan una impedancia infinita, más bien necesitan una impedancia de 0. Pero pueden ver que este amplificador de tensión en la entrada es como si fuera un voltímetro, porque lo que tiene que hacer es medir la tensión VIN con la impedancia de un voltímetro. Un voltímetro conecta una impedancia infinita. Y en la salida, la idea es que este circuito deje pasar toda la corriente y la tensión caiga toda en la carga. Entonces la impedancia de salida debería ser 0. Aquí, para terminar de detallar los bloques, porque no los terminé, desde aquí hasta acá tengo el amplificador y de aquí hasta acá está la carga. Mira, vean que Vout está ahí en la salida.
Entonces, además de calcular la ganancia del amplificador, que la ganancia la calculo con una cajita, ¿verdad? La ganancia AV la encuentro entonces con la red de dos puertos que ya habíamos hablado. Si tengo aquí la cajita del amplificador y tengo que los puertos son 1, 2, 3 y 4, estas son las terminales, entonces yo sé que la tensión de este lado es V12 y la tensión de este lado es V34, que no es exactamente la tensión de salida y la tensión de entrada en este circuito. Pero entonces la definición formal en la red de dos puertos de ganancia es que AV es V34 entre V12. Y esa es la ganancia que normalmente calculamos, ¿verdad? Porque aquí adentro lo que va es el modelo de pequeña señal. Para calcular las impedancias tenemos que hacer lo siguiente. Vamos a hacer el cálculo de impedancias. De entrada y de salida. Ok, y entonces me voy a traer este dibujito. Si yo quiero medirle la impedancia, si yo quiero medir una impedancia con un multímetro, con un ohmímetro, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo funciona un ohmímetro? Un ohmímetro, no sé cómo se dice. Lo que tenemos que hacer es, para la impedancia de entrada, voy a conectar una fuente de prueba. Entonces voy a poner esta terminal a tierra y de este lado voy a poner una fuente de prueba conectada de esa manera, ¿verdad? O básicamente conecto la fuente entre esas dos terminales y aquí no importa que esto sea tierra o no sea tierra. De hecho voy a quitarla solo por simplicidad. Y esta fuente la voy a conectar en pequeña señal. Entonces voy a poner una fuente Vx y voy a tratar de medir esta corriente Ix. Entonces voy a comentar esto aquí. Se conecta una fuente de prueba se mide la corriente Ix, o bueno, se trata de determinar matemáticamente. Y entonces la salida tengo que dejarla en circuito abierto. Esto es importante. Salida en circuito abierto. Es decir, sin la carga. ¿Verdad? Y entonces lo que considero la impedancia de entrada es Vx entre Ix. Y eso es lo que tengo que tratar de determinar con esta prueba. La impedancia de salida es parecida. Voy a tomar la red de dos puertos, la pongo por aquí, quito lo de la parte de la entrada, quito esto que tenía por aquí, conecto entonces la fuente de prueba entre estos dos puntos. Esto sería Vx y esta sería la corriente Ix de prueba. Pero para esta medición tengo que conectar la entrada en cortocircuito. Entonces aquí también tengo que hacer esto mismo. Conecto la fuente de prueba, mido la corriente Ix, pero la entrada la tengo que poner en corto circuito.
como apagando la fuente de tensión de entrada, ¿verdad? Y entonces ¿verdad? Porque no puedo tener las dos fuentes ahí en el circuito. Y entonces la impedancia de salida es Ux entre Ix también. Esos son los dos cálculos que tenemos que hacer a los circuitos. Y entonces ya sabemos que en pequeña señal el objetivo es primero determinar cuál es la ganancia, que es esto de aquí, y después determinar la impedancia de entrada y la impedancia de salida. Al final la red de dos puertos lo que tiene es el modelo de pequeña señal del circuito, junto con todas las resistencias y condensadores y cosas que tenga el circuito. Digamos, si el amplificador es este de aquí, el amplificador es lo que tengo desde la terminal de entrada de este circuito, que es esta, hasta la terminal de salida. Y todo eso va dentro de esa caja. Ok, entonces aquí tengo ya todo el resumen de los análisis que tenemos que hacer. Y vamos entonces a entrar a la parte más práctica. Para ver por dónde voy, que todo eso me lo sé. Sí, podemos ver las configuraciones de amplificadores, que es lo que me interesaba ver. Voy a poner topologías de amplificadores. Entonces hay ciertos circuitos que tienen similitudes. Eso es lo que se llama una topología. Es un circuito que tiene ciertas características. Y todos los circuitos que cumplan esas características son parte de esa topología. Es como tipos de circuitos. Y entonces voy a copiar los circuitos amplificadores más comunes. Aquí puedo poner RD, VDD, puedo poner una tensión de salida. Normalmente puedo poner condensadores aquí, en la salida y en la entrada. Creo que vale la pena ponerlos en este momento. Entonces, este sube out, esto sube in, y a este circuito le falta un pedacito. Ya habíamos visto la clase de polarización. Es que este circuito no está polarizado, pero solo para ver la forma del circuito voy a dibujarlos así, sin la parte de polarización. Entonces, este circuito tiene la entrada en el gate y tiene la salida en el drain. Todos los circuitos que tengan la entrada en el drain y la salida, perdón, la entrada en el gate y la salida en el drain se conocen como circuitos de common source o fuente común. Pero para que no se enreden con los libros voy a poner el nombre en inglés. Esto es fuente común. Y la configuración o la característica es esta, que todos los circuitos de esta topología tienen la entrada en el gate y la salida en el drain. Entonces puedo tener variaciones de este circuito y entonces puedo poner, por ejemplo, VDD, le puedo poner la resistencia RD, puedo poner aquí este dispositivo, aquí puedo ponerle una resistencia RS, de este lado puedo ponerle un divisor de tensión para polarizarlo por divisor de tensión, que creo que discutimos algo, no estoy seguro. De esta manera, y entonces aquí pongo R1 y R2, y de este lado dejo el condensador y de este lado dejo el condensador. Los condensadores sirven para aislar la parte de polarización, que es esta parte del circuito,
de la parte de las fuentes, porque aquí yo tendría que poner una fuente de corriente alterna que sea Vin y aquí medir Vout y conectarle de este lado, por ejemplo, la carga RL, esto es Vout. Entonces este es el circuito, es el mismo, no es el mismo circuito evidentemente, pero tiene la misma configuración, porque vean que la entrada está directamente en el gate y la salida está tomada del drain. Por lo tanto, este circuito cumple con la configuración de esta topología. Puede hacer otras cosas, ¿verdad? Y entonces se me ocurre que puedo tomar este circuito y entonces puedo hacerle una variación y quito esta resistencia de aquí. A esta resistencia le pongo el nombre de RGate y en lugar de RS se me ocurre que ahora quiero usar un transistor MOSFET conectado como fuente de corriente. Entonces perfectamente podría poner esto, ¿verdad? Y el circuito sigue siendo válido. Esta fuente de corriente la puedo implementar con un transistor MOSFET. Entonces, porque no tengo un componente que se llame fuente de corriente, ¿verdad? En la práctica. Todas estas son variaciones del mismo circuito. Y entonces voy a poner aquí de este lado, que se me ocurre que en lugar de esta, también podría inclusive conectar un transistor MOSFET en una conexión especial, que es esta. Entonces este transistor MOSFET tiene el gate conectado a la misma tensión del drain. Y este transistor conectado de esta manera especial siempre está en saturación, eso es lo primero, porque la tensión VDS necesariamente va a ser mayor que VGS menos VTH, porque VDS y VGS son iguales, ¿verdad? Entonces este siempre está en saturación. Esto es lo que se conoce como un transistor conectado como diodo, pero me falta detallar un poquito de por qué es un diodo. Ok, y la idea de este dispositivo es que también va a proveer una corriente aquí en la terminal de abajo. No es exactamente la fuente de corriente. Si lo hubiera querido como fuente de corriente, quito esto y aquí le conecto una tensión fija, ¿verdad? Y entonces aquí le pongo tensión de polarización de este otro transistor. Y entonces yo defino VGS y sé cuánto es la corriente que pasa por aquí. Digamos que lo dejamos así para no complicar tanto el asunto con esto de la conexión como diodo. Todos estos tres circuitos comparten elementos comunes. De hecho, a este se me podría ocurrir también quitar esta RG y conectarlo en configuración de autopolarización, y entonces lo que hago es que lo conecto aquí la resistencia al gate. Todos son de fuente común o common source, pero el análisis de cada uno es un poquito diferente. Entonces vamos a hacer el análisis de gran señal y el análisis de pequeña señal de alguno de estos. Me parece que el más sencillo es este de aquí abajo. Y entonces el análisis de gran señal consistiría entonces en tomar este circuito que dijimos que vamos a estudiar por ninguna razón en específico, hubiéramos podido agarrar cualquiera de los demás, pero entonces en gran señal tengo que poner la fuente de entrada en cortocircuito, los condensadores en circuito abierto, ¿verdad? Entonces condensadores, circuitos abiertos, ¿verdad? La fuente de entrada en cortocircuito porque es de corriente alterna, y dejo las fuentes de corriente directa. Aquí digamos que me lo voy a volar, y que voy a resolver el circuito que está aquí. Entonces en gran señal lo que tengo que ver es que los condensadores efectivamente están aislando la etapa que está aquí en medio, ¿verdad?
Y entonces este circuito que está aquí en medio lo voy a analizar para encontrar el punto de operación. RG, RD, tierra. Y entonces de este circuito, viéndolo directamente, puedo hacer la LVK por el gate, que fue lo que habíamos dicho que había que hacer, ¿verdad? Yo sé que les di como una receta, pero generalmente siempre se siguen los mismos pasos. Y entonces lo que sabemos es que VDD es igual a IG por RG más VGS. Pero sabemos que la corriente por el gate es 0, ¿verdad? Entonces VDD es igual a VGS. Y luego sabemos que la ecuación de saturación, porque tenemos que suponer que el transistor opera en saturación, es ID 1 medio mu n Cox W entre L VGS menos VTH al cuadrado, donde VGS es VDD. Y entonces nos queda, voy a copiarlo otra vez, vale la pena, mu n Cox' W entre L VDD menos VTH cuadrado. Resuelvo esto y ya tengo ID. Para calcular después, bueno, VGS ya lo tengo, sí, ID y VGS, ahí están. A veces el análisis no es tan sencillo, como hicimos en las clases de polarización, había veces que había una resistencia aquí, esta resistencia lo que deja es partes adicionales aquí en esta malla, y entonces hay una parte que depende de ID. Cuando despejamos VGS y la sustituimos aquí, queda ID aquí metido, ¿verdad? Y entonces hay que resolver la cuadrática. En este caso no. Ok, aquí ya terminamos el análisis, porque entonces obtuvimos cuál es ID en el punto de operación y VD, VGS en el punto de operación, y entonces ya tenemos estos valores. Y lo que interesa en esta parte de pequeña señal, para seguir entonces con el análisis de pequeña señal, es tomar este circuito así como está, copiarlo, y entonces enciendo la fuente de Wien, pongo los condensadores en corto y apago las fuentes de tensión. Entonces, condensadores en corto en la frecuencia de interés. Este sería C1, C2, que ahora los condensadores conectan la carga y conectan la fuente. Esa es la importancia de esos condensadores. Y lo que no les he dicho es que el amplificador como tal es lo que se ve de los condensadores para adentro. Entonces ni la fuente ni la carga son parte del amplificador. Y aquí entonces tenemos, bueno, esto no es VD, tengo que apagar la fuente, entonces esto lo conecto a tierra y esta fuente la enciendo, ¿verdad? Esta de aquí es la fuente VDD en corriente alterna que está apagada. Y entonces cuando hago esto voy a poder hacer el circuito equivalente, donde tendría tensión de entrada. De este lado me queda la resistencia del gate a tierra, ¿verdad? Que es esta de aquí arriba. Luego me queda la tensión VGS, la terminal del source está a tierra, la fuente de corriente. Esto es GM VGS. Vamos a considerar que no hay modulación de longitud de canal. Ponemos aquí RD y a la salida tenemos RL, y esto es Vout. Y este es el circuito que tenemos que analizar, al cual le tenemos que hacer los tres análisis. Tenemos que sacar la ganancia, la impedancia de entrada y la impedancia de salida. Entonces este circuito me lo voy a llevar para acá y voy a decir cálculo de ganancia
¿verdad? Entonces lo que tengo que hacer es lo que ya habíamos dicho, ¿verdad? Yo sé que VIN es igual a VGS porque lo estoy viendo directamente. La resistencia RG aquí no está haciendo nada, ¿verdad? Sí está tomando parte de la corriente de VIN, pero no pasa nada porque la tensión VGS es la misma VIN. Y del otro lado, lo que yo sé es que haciendo el análisis de este nodo, ¿verdad? De este lado ya hice la LVK, que es esta de la izquierda, ¿verdad? Y la LCK me va a quedar, yo sé que todas las corrientes sale, ¿verdad? Entonces me queda GM, voy a ponerlo aquí abajo, GM VGS más Vout entre RD más Vout entre RL es igual a 0. Por eso es que están en paralelo, ¿verdad? Porque tensión entre RD y tensión entre RL es la suma de los inversos. Y entonces aquí hubiera puesto también Vout entre el paralelo de las dos. Voy a tratar de despejar o de sustituir una en la otra y entonces las combino. Me queda GM por VIN es igual a menos Vout para ponerlo del otro lado y me queda 1 RD más 1 RL, ¿verdad? Hubiera sido más fácil poner el paralelo, pero no importa. Y ahora voy a poner Vout entre VIN y esta es la ganancia, que es lo que andaba buscando. Y entonces pongo VIN de este lado y GM lo dejo del otro lado. Entonces paso el menos GM y esto multiplica 1 sobre 1 RD más 1 RL. Y ahí es donde tengo el inverso de la suma de los inversos, que es el paralelo. Entonces efectivamente la ganancia es menos GM RD en paralelo con RL. Y este es el fin del análisis. Ya aquí tengo la ganancia de ese circuito. Tengo una cosa muy interesante que está sucediendo aquí y es la siguiente. Si el amplificador no tiene carga, digamos que RL no la conecto, la ganancia del circuito es GMRD y eso es importante, ¿verdad? Entonces, si no hay carga AV es menos GMRD. El problema es que todavía no sabemos, esta sería la ganancia del circuito propiamente, ¿verdad? Sin la carga conectada. Voy a devolverme hasta acá porque vean que RL no es parte del amplificador. Yo quiero la ganancia de 1, 2, 3 y 4 y entonces de 1, 2 hasta, bueno, desde 3 y 4 hasta 1 y 2 no considero la carga, ¿verdad? Que es RL. La carga está por fuera. Tal vez hubiera hecho primero un circuito sin carga. Pero entonces la ganancia, esta sin carga, es la ganancia de fuente común. Cuando le conectamos la carga, entonces ahí vamos a tener cierta pérdida, sobre todo porque si RL es un parlante que es de 8 ohms, RD en paralelo con RL va a tender a lo más pequeño y entonces RL es la que limita la ganancia. Entonces, bueno, esto es solo como para hacer el ejemplo de cómo se analiza, pero por supuesto hay que hacer mucha práctica. Vamos a hacer el cálculo de la impedancia de entrada. Y para la impedancia de entrada, entonces copio este circuito así como está. Y en lugar de ponerle aquí la LVK, no puedo borrar esto.
de una forma más fácil. Creo que ya lo había bueno, sí, lo tenía aquí dibujado sin las flechas, es que ya lo rayé todo. Para la impedancia de entrada voy a poner esto aparte. Lo que tengo que hacer es tomar este circuito y conectarle fuentes de prueba. Entonces lo que hacemos es que de este lado conecto la fuente de prueba Vx de pequeña señal y mido corriente Ix. En este caso es bastante sencillo porque solo tengo una resistencia y tengo ahí un gate. Esto es importante aprenderlo a hacer desde ahora y aprender a hacer el procedimiento porque el transistor BJT tiene otro modelo que tiene más cosas adicionales. Es el otro transistor que vamos a ver al final del curso. Entonces, aquí lo que yo sé es que la corriente Ix sería Vx entre Rg, ¿verdad? Y entonces, si trato de despejar de aquí Vx entre Ix, ¿verdad? Tengo que pasar este a dividir y Rg a multiplicar. Entonces Vx entre Ix es Rg, de manera que la impedancia de entrada es la resistencia que tenga en el gate. Y por eso es importante diseñar bien los circuitos de polarización, porque eso me va a decir cuál es la impedancia que tiene la configuración en la entrada. Dependiendo de la polarización, si yo hubiera escogido otro de estos, ¿verdad? Y escojo por ejemplo este, la impedancia de entrada tiene que ver con R1 en paralelo con R2. Si hubiera escogido este, me queda mucho más complicada porque Rg está entre la entrada y la salida. Entonces si hubiera escogido ese, la resistencia de Rg no hubiera quedado ahí, sino que hubiera quedado aquí. Y entonces el cálculo de la corriente es un poco más complicado, ¿verdad? Pero bueno, vamos a un circuito a la vez. La impedancia de entrada sería de esta manera. Y la impedancia de salida, voy a ponerla aquí. Tal vez, perdón por el desorden, tengo que tomar este diagrama, lo pongo de este lado, esto ya no es Vout, voy a poner la entrada en corto, que era una de las condiciones, ¿verdad? Aquí la salida está en abierto. Salida en circuito abierto. Para la impedancia de salida, la entrada en corto y la fuente de prueba. Voy a pasarme a otra página, creo que es más sano. Ok, y entonces en este diagrama lo que estoy viendo es que del lado izquierdo VGS es exactamente igual a 0. ¿Por qué? Porque tiene tierra del lado del gate y tierra del lado del source, ¿verdad? Voy a ponerlo así más explícito. VGS es VG menos VS y es igual a 0 menos 0. Entonces, si VGS es 0, GM VGS tiene que ser igual a 0 y esta fuente estaría apagada. La fuente es de corriente, por lo tanto es un circuito abierto. Y lo que me queda es solo esto de la derecha. Y entonces yo tendría que Ix es Vx entre RD. Voy a poner ahora sí el paralelo. RD en paralelo con RL. No tengo más corrientes. Y entonces Vx entre Ix sería Rout, que sería RD en paralelo con RL. Y esta sería la impedancia de salida de este circuito. Y con eso entonces hicimos el análisis de pequeña señal. Sabemos entonces cómo
tomar un circuito, hacerle el análisis de gran señal, que es este de aquí, donde sacamos la corriente de polarización y la tensión de polarización. Luego hicimos este dibujo del análisis de pequeña señal, calculamos la ganancia y calculamos la impedancia de entrada y la de salida. Muy importante es que para hacer el cálculo, ¿verdad?, numérico, necesitamos GM. Y GM depende de los parámetros de corriente directa. Entonces aquí, como paso intermedio, digamos, hacemos el análisis de gran señal, luego calculamos los parámetros de pequeña señal, que serían GM y RO, y después procedemos con todo lo demás. Entonces aquí, como siguiente paso, o como nota aquí al margen, voy a escribir que GM y RO dependen de la o dependen del punto de operación. Y ya con esto, con ID y VGS en corriente directa, podemos calcular GM y RO. Y después de eso, pues pasamos al análisis de pequeña señal. Ese sería el orden. Ok, entonces vimos una de las topologías. Esta fue la primera. ¿Cómo hago para decir que es la primera? Voy a poner simplemente aquí la cajita de fuente común. Algo así. Vamos a ver otros circuitos que tienen las formas un poco diferentes. Entonces, otra topología se conoce como compuerta común o common gate. Y en common gate, que sería compuerta común, lo que tengo es lo siguiente. Voy a poner un circuito que tiene de este lado, bueno, pongo aquí el transistor, pongo la resistencia RD, en esta parte es igual, y aquí pongo VDD. Luego voy a poner del lado de salida condensador, pero de este lado voy a hacerle una variación. Entonces voy a dejar la entrada o el gate conectado a una tensión de referencia, una tensión fija, que le voy a llamar tensión de polarización. VB es de bias, que en inglés es polarización. Y esta es la tensión de salida. La tensión de entrada la voy a conectar en esta terminal. Pero entonces normalmente no la puedo conectar directamente aquí y poner la fuente aquí, porque necesito que el circuito tenga polarización. Entonces voy a poner aquí RS y de este lado voy a poner condensador y aquí tengo Win. Entonces este circuito tiene la entrada en el source y la salida en el drain. Entonces, ¿por qué se llaman compuerta común y por qué el otro se llamaba fuente común? En este de fuente común, lo que vemos es que el source está conectado a tierra, y entonces la entrada está medida con respecto a tierra y la salida está medida con respecto a tierra. Por lo tanto, la tierra es una terminal que está común a los dos lados. El source o la fuente es común de los dos lados, por eso se llama common source. Y viendo aquí esto de que la entrada está en el gate y la salida en el drain,
la terminal que falta y que no se está utilizando es la terminal del source, ¿verdad? Tenemos que gate, drain, la terminal que falta aquí es el source, entonces el source es común de los dos lados. En este otro, yo tengo a la entrada medida desde aquí hasta tierra. La salida también está medida desde aquí hasta tierra, pero el source no está tierra, el source está conectado en la tensión de polarización. Esta es en corriente directa, entonces cuando hagamos el análisis de pequeña señal, aquí va a quedar una tierra en corriente alterna. Y entonces la terminal del gate es una tierra en CA. Por eso es que llamamos a este circuito de compuerta común. Y entonces la entrada en el source, la salida en el drain, la terminal que falta es el nombre de la configuración, ¿verdad? El gate es común a la entrada y la salida. Ok, y entonces este circuito lo vamos a analizar también en gran señal. Ya ustedes saben cómo hacer la parte de polarización, ¿verdad? En gran señal, lo que tengo que resolver es el circuito que está en medio de los condensadores, porque los condensadores quedan como circuitos abiertos. Entonces tengo VDD, RD, transistor, tensión de polarización y RS, nada más. Y entonces aquí es donde tengo que hacer la LVK por el gate, donde me va a quedar que VBIAS es igual a VGS más ID por RS, despejo VGS, que VGS sería VBIAS menos ID RS. Por supuesto, puedo tener un circuito de polarización aquí, o VBIAS puede ser un divisor de tensión. Y del otro lado, lo que me va a quedar es la corriente ID en saturación, porque voy a asumir que está en saturación. Entonces, ID es un medio de mu n Cox' W entre L VGS menos VTH al cuadrado. Sustituyo esto aquí y VGS del circuito, porque los análisis son dos, es el análisis del circuito y el análisis del transistor. Hay que encontrar el punto de operación haciendo la intersección de estas dos ecuaciones. Esta es la 1 y esta es la 2. Una es cuadrática y la otra es una ecuación lineal. Vean que VGS e ID, esta es una ecuación lineal. VGS e ID es una ecuación lineal y ID VGS es una ecuación cuadrática. Básicamente, también para ampliar un poco, lo que se está haciendo es que si aquí tengo la corriente ID y aquí tengo VGS, tengo dos ecuaciones, ¿verdad? Una es la ecuación cuadrática del transistor. Esta, perdón, la estoy dibujando muy rápido. Aquí está VTH y aquí está la ecuación cuadrática. Entonces, esta es la ecuación 2. La ecuación 1 es una ecuación lineal y vean que tiene pendiente negativa. La pendiente es menos RS. Entonces, bueno, tendríamos que despejar ID de esta ecuación para poder dibujarla correctamente, ¿verdad? Pero entonces, esa ecuación es una ecuación lineal. Inicia en algún punto y termina en algún punto. Hay que buscar las intersecciones, ¿verdad? Y si trazamos una línea recta, tenemos una intersección. La intersección de las dos ecuaciones es el punto de operación. Que esto sería el punto de operación. Entonces, básicamente eso es lo que tenemos. Una ecuación del circuito y una ecuación del transistor. Y la intersección de las dos es el punto de operación. Y eso siempre es así.
Entonces siempre saquen una ecuación para el circuito y una ecuación para el transistor, buscan el punto de operación. En pequeña señal, entonces lo que tendríamos que tomar es el análisis de pequeña señal. Y entonces, vamos a tomar el circuito así como está aquí arriba. Vamos a poner los condensadores en corto, la fuente de tensión en circuito abierto y vamos a ver cómo queda este dibujo, ¿verdad? Entonces tendríamos que poner tensión de entrada, condensador en corto, entonces esto lo voy a seguir con azul, queda más bonito. Luego vamos a poner RS, ¿verdad? Y tendríamos que poner el resto del modelo. Entonces aquí voy a poner el modelo de pequeña señal. La terminal del source queda aquí, entonces la fuente de corriente queda aquí para arriba, ¿verdad? Esto es GM, VGS. El gate quedaría en alguna parte por aquí. Como tiene una fuente de corriente directa, el gate lo conecto a tierra. Y entonces desde aquí hasta aquí tengo VGS. Y de este lado entonces conecto la resistencia RD que teníamos por ahí a tierra. Y esta es la tensión de salida. Ese es el circuito, ¿verdad? Entonces esta tierra es la tensión VBS en corriente alterna. Y esta tierra es la tensión VDD en corriente alterna, que están apagadas, ¿verdad? Eso es lo que representan estas tierras. Y a partir de aquí entonces tenemos que hacer el análisis de pequeña señal. El análisis lo vamos a hacer también por la LVK y la LSK. Entonces de aquí lo que puedo decir es que la LVK por el gate lo que me va a dar es lo siguiente. Voy a empezar con VGS y llego hasta VIN, ¿verdad? Y VIN está desde aquí hasta tierra. Entonces VGS más VIN es igual a 0, ¿verdad? Porque la malla la estoy haciendo por aquí. Vamos a ver si me queda bien dibujada. Así. Esa es la LVK. Y entonces lo que sé es que VGS es menos VIN, ¿verdad? Y eso más o menos se puede ver en el circuito de forma intuitiva. Porque lo que yo tengo es que si... Voy a hacerlo aquí al margen. Si tengo un transistor y yo cambio la tensión en el gate, puedo cambiar VGS. Y entonces, si la tensión en el gate sube, yo tengo que VGS sube, suponiendo que el source está a tierra. Pero la otra forma es que tenga el gate conectado a tierra y de este lado conecto, bueno, siempre tengo VGS en esta dirección. Pero entonces, si la tensión en el source sube, la tensión VGS disminuye, ¿verdad? Entonces yo puedo cambiar la tensión en cualquiera de las dos terminales si estoy variando la tensión VGS del transistor. Porque al final lo que queremos es mover este punto de operación ligeramente hacia arriba y hacia abajo, ¿verdad? En pequeña señal. Pero bueno, eso era un paréntesis. Vamos a seguir entonces con el análisis. Y aquí entonces tendríamos que escribir la LSK en el drain, que es esta de aquí, ¿verdad? Voy a ponerla también con gris. Y lo que me va a quedar es la misma que para el otro circuito, GM/VGS más Vout entre RD es igual a 0.
Vean que la resistencia RS no la estoy usando para nada, porque la tensión que está en la entrada ya es la tensión del source, entonces no me hizo falta en la malla. Y entonces combinando las dos, ¿verdad? Voy a poner que esta es la 1 y esta es la 2 para el análisis de pequeña señal. Combinando ambas, lo que tendría es GM y VGS es menos VIN más Vout entre RD es igual a 0, y de aquí despejo la ganancia. Entonces GM, bueno, menos GM VIN es igual a menos Vout entre RD. El menos se cancela y me queda entonces Vout entre VIN es igual a más GM RD, y esta sería la ganancia. Entonces esta ganancia quedó positiva y la ganancia del circuito de fuente común había quedado negativa, ¿verdad? Que es esta sin carga. Entonces las dos tienen la misma ganancia, más o menos, porque en este circuito que estamos haciendo no le pusimos carga. Si le hubiéramos puesto carga queda igual también, ¿verdad? Pero como les dije, la carga no es parte del circuito, entonces generalmente no la ponemos. Y tenemos que hacer la impedancia de entrada y la impedancia de salida, ¿verdad? Entonces, para la impedancia de entrada, vamos a poner el mismo circuito, que es este. Tenemos que tomarlo en corriente alterna. Ya no vamos a hacer esto, ya no vamos a hacer la malla. Creo que es más fácil borrarla a mano. Bueno, así, ahorita lo vuelvo a dibujar. Así. Y entonces la impedancia de entrada la mido reemplazando la fuente de entrada por Vx. Y midiendo Ix con la salida en circuito abierto, ¿verdad? En circuito abierto. Y entonces esta es un poco más enredada, solo un poco, ¿verdad? Porque yo sé que Ix va a ser Vx entre Rs. Lo que tengo que hacer es asignarle direcciones a esto. Yo sé que esta corriente va para acá, esta va para acá y esta otra va para acá. Entonces tengo que analizar ese nodo. Voy a poner las corrientes que entran, que son Ix más Gm Vgs, son iguales a la corriente que sale, que sería Vx entre Rs, ¿verdad? Esta sería la LSK en el source. Y lo otro que necesito es encontrar una expresión para VGS en términos de Vx, porque no puedo dejar nada en términos de VGS. Y entonces lo que sé es que la LVK por el gate, siempre lo necesita, me queda VGS más Vx es igual a 0. Entonces VGS es menos Vx. Combino las dos y entonces me queda que Ix menos Gm, bueno, voy a ponerlo a pedacitos, más Gm menos Vx es igual a Vx entre Rs, y de aquí despejo, ¿verdad? Ix es igual a Vx Gm más 1 entre Rs. De aquí entonces Vx entre Ix es 1 sobre Gm más 1 Rs. Y esto es el inverso de una suma de inversos, aunque hay que tener un poco de práctica para ver estas cosas. Entonces solo como lo estamos viendo aquí en teoría, para efectos de un examen esto estaría suficiente hasta aquí, ¿verdad? Pero entonces
Vx entre Ix, tenemos 1 entre, y ahora voy a poner, este es el inverso de 1 sobre Gm a la menos 1, más Rs a la menos 1, ¿verdad? Es lo mismo. Y entonces la impedancia de entrada me queda como 1 sobre Gm en paralelo con Rs. Y esto tiene una explicación en el circuito. En el circuito lo que teníamos era el transistor. De este lado tenemos una resistencia que se llama Rs, y aquí tenemos la tensión de entrada. Entonces, generalmente, esto no lo hemos analizado, pero si uno toma el transistor solito y le hace el análisis de pequeña señal para ver cuál es la impedancia que se mide desde aquí hacia arriba, digamos, la impedancia que se ve desde cualquier source es aproximadamente igual a 1 sobre Gm. Esa es la resistencia desde el source. Y entonces el circuito, lo que estamos demostrando aquí es que la resistencia de entrada sería Rs, que está en paralelo con lo que se ve del transistor hacia arriba, que es 1 sobre Gm. Esa es como la explicación física que tiene. Entonces, la impedancia desde el source de un transistor siempre es 1 sobre Gm. Esa es la impedancia. Y entonces aquí demostramos cómo queda la impedancia de entrada. La impedancia de salida, vamos a ver cuál circuito me llevo. Voy a volverme a llevar este. Hoy copiamos mucho, son muchas páginas. Pero es que me interesaba ver estos análisis porque son importantes para estudiar los amplificadores. La impedancia de salida la voy a hacer con la entrada en corto, y con la fuente de prueba aquí. Vx y X. Ok. Y entonces, igual voy a definir que para este nodo esta corriente entra, esta sale y esta sale. Y tengo la ley de corrientes de Kirchhoff en el drain. Y entonces lo que me queda es que Ix es igual a Gm Vgs más Vx entre Rd. Y aquí entonces tengo que ver qué es Vgs, y para Vgs tengo la LVK en el gate. Ahora, de este otro lado, lo que me queda es que Vgs es igual a 0. ¿Por qué? Porque Vgs es Vg menos Vs. Vg es igual a 0 porque está tierra, y Vs está en corto a través del condensador y la entrada, ¿verdad? Entonces Vgs es igual a 0. De esta ecuación puedo eliminar este término y entonces me queda que Ix es igual a Vx entre Rd, y finalmente la impedancia de salida es Vx entre Ix, y la impedancia de salida es simplemente, ¿verdad?, paso Ix a dividir Rd a multiplicar Rd. Ok, con todos estos parámetros, ¿verdad?, Rin, Rout y la ganancia, puedo hacer un modelo como el que estábamos revisando ahora más temprano en la clase, que es un modelo como este,
¿verdad? Donde tengo la impedancia de entrada, impedancia de salida y la ganancia del amplificador en una red de 2 puertos. Y yo sé entonces que si le conecto una carga o si le conecto una fuente, el circuito va a tener alguna pérdida. Por eso es que la carga generalmente no la ponemos en los análisis. Yo sé que aquí en el análisis del primero sí la puse, ¿verdad? Le puse RL. Pero normalmente la dejamos sin la carga. Por eso aquí puse si no hay carga menos GMRD. Ok, nos falta solo una configuración que es repetir lo mismo, que sería la configuración de drenador común. A esta configuración también se le pone otro nombre, se llama un seguidor de fuente. Y se llama seguidor porque es un circuito que tiene una ganancia que es aproximadamente 1. Entonces es un amplificador que, por decirlo así, no amplifica, porque la tensión de entrada es exactamente igual o casi igual a la tensión de salida. Técnicamente es ligeramente menor que 1, pero vamos a considerar que en el caso ideal es 1. El seguidor se usa como acople de impedancias porque hay circuitos que no permiten conectar directamente una carga. Ya habíamos visto lo que le pasaba al primer circuito, al de fuente común. Tal vez no lo vimos con números, pero si tenemos este circuito de fuente común y tiene una resistencia RD bastante alta, digamos 500 ohms, podemos tener una buena ganancia, porque la ganancia es menos GM por RD. Si le conectamos una carga, el problema es que si ponemos un parlante de 8 ohms, ese queda en paralelo con RD y la ganancia se pierde, porque la ganancia pasaría a tener el RL en paralelo. Entonces, el circuito de fuente común no es muy bueno para conectarle un parlante. De hecho, ustedes se van y arman estos circuitos en el lab y le ponen un parlante y el parlante no va a sonar porque tiene un mal acople de impedancias. Entonces, este circuito, el de fuente común, el seguidor de fuente, permite acoplar las impedancias. Porque en los dos circuitos anteriores, perdón, yo sé que siempre ando para arriba y para abajo del documento, la impedancia de salida era muy alta, la impedancia de salida era RD. Este circuito tiene una impedancia de salida baja, que es lo que necesitábamos en un amplificador ideal. Y tiene una impedancia de entrada alta. Entonces, este es lo más cercano al amplificador ideal, pero no tiene buena ganancia. Para este circuito, lo que tenemos es voy a copiar nada más la configuración. Tenemos VDD y tenemos tensión de entrada en este terminal, pero la tensión de salida la tomamos desde aquí. Y este circuito también tiene que tener RS. Aquí no le puse el condensador, pero de este lado hay un condensador. Y entonces C1, C2. Después de hacer el análisis, los análisis son repetidos. Lo que vamos a encontrar es que la ganancia es RS entre 1 sobre GM más RS. La impedancia de entrada, si la hacemos así sin polarización, es infinita. Y la impedancia de salida es RS en paralelo con 1 sobre GM. Esas son las tres ecuaciones. No las vamos a derivar, pero el procedimiento es exactamente el mismo. Ustedes pueden tomarse ahí un rato para hacer la derivación. Y esto que está aquí es aproximadamente 1, porque técnicamente el parámetro, 1 sobre GM es muy pequeño. Y entonces la ganancia se aproxima a 1. Si hay un circuito que tiene ganancia mayor que 1, este circuito amplifica, ¿verdad? Bueno, es un amplificador. Si la ganancia es igual a 1, es un seguidor.
porque la tensión de salida es igual a la de entrada. Si la ganancia es menor que 1, aquí tenemos pérdidas y entonces aquí tenemos atenuación. Y la tensión de salida es menor que la de la entrada. Entonces aquí RS y RS son valores grandes y esto tiende a 1. Y 1 sobre GM saca un poquito esto del caso ideal y entonces tenemos la ganancia que es un poco menos que 1, pero técnicamente podemos obtener ganancias de 0.95, 0.9 y entonces es un buen circuito. Ok. Bien, para el drenador común, por supuesto, la entrada está en el gate, la salida está en el source y por eso se llama common drain. Este es common drain o source follower. Y con eso entonces terminamos la clase de hoy. Gracias por asistir, gracias por participar y nos vemos en la clase de la próxima semana. Hasta luego.